nucleico. Ya con esto terminamos el curso. Luego vienen los exámenes y los sustitutorios. Entonces tenemos este capítulo de los ácidos nucleicos, que también es una molécula. Una macromolécula, ¿no? Está formado por polímeros de ácidos nucleicos. Bien, entonces acá tenemos el DNA, RNA, que también decimos ADN, ¿no? Acá también decimos ARN, y acá tenemos las bases nitrogenadas. Entonces, ácidos nucleicos están constituidos por monosacáridos, ácidos fosfóricos y bases nitrogenadas. Y las bases nitrogenadas parten de las pirimidina y de las purinas. Hicimos pirimínicas, y acá tenemos de la reacción de las purinas, timina, citosina, uracil. Y de las pirimidinas, adenina y guanina. Adenina y guanina. Estos ácidos nucleicos existen dos tipos principales: el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, ADN y RNA. Y se representa ARN, o RNA, DNA o ADN. Desoxis acá y el ribonucleico es acá. Profesor, profesor, Sí. ¿las purinas no eran la adenina y la guanina? Sí. También creo. Posteriormente sí vemos de la forma apropiada. Bien, los ácidos nucleicos ya decimos que son macromoléculas y contienen proteínas, conocido como núcleo proteína. Proteínas se encuentran en las histonas. Las histonas sirven para empaquetar, para que ocupen menor espacio. Esa es la función de las histonas, que son proteínas y las que empaquetan. Bien, entonces decíamos que están conformados por los mononucleótidos como el ácido fosfórico, los nucleósidos que están conformados por la pentosa, en este caso el carbohidrato, y las bases nitrogenadas. Entonces por acá tenemos el grupo fosfato, la pentosa, y la base nitrogenada la vamos a ver posteriormente. Acá tenemos una de ellas. Buenos días. Pasa nomás, ya pasó. Bien, entonces el ADN se encuentra en el núcleo formando los cromosomas. Estos a su vez. ¿Cuántos pares de cromosomas tenemos? ¿Cuántos pares de cromosomas? 23. 23 pares, ¿verdad? Entonces, uno de ellos los cromosomas, y mire cómo se disgrega todo esto. Entonces aquí están empaquetados mediante las histonas. Las histonas lo que hace es ocupa menor espacio. Y acá hay una parte que es el gen. Una parte de la estructura es el gen, y el gen lo que da la característica de lo que somos nosotros, ¿no? Ya sea para el pelo, ¿no? La piel, la altura. Adelante. Pero sin asistencia. El ADN, donde está el gen, que da la característica de lo que somos nosotros. Y aquí también da información para la síntesis de proteínas, ¿no? Dentro de las proteínas también están las enzimas. Y acá indica pues, que el ADN son dos hileras, por decirlo así, y están unidas por la base nitrogenada. Esta base nitrogenada decimos que son complementarias, ¿no? Y acá vemos unas rayitas, ¿verdad? Son los puentes de hidrógeno. que estabiliza esta base nitrogenada. Bueno,
guanina, citosina, adenina, timina y bases nitrogenadas. Este es el núcleo, después tenemos los cromosomas y todo eso. El nucleósido, compuesto glicosamínico, vale decir que tiene glutaminas y la glucosa, contiene azúcar, normalmente ribosa, desoxirribosa, y una base úrica, adenina o guanina, o pirimidínica, que puede ser la timina, citosina y uracila. Unida por enlace N-glucosídico, se obtiene población de los nucleotidasos sobre el nucleósido. Entonces le tenemos un nucleósido que está formado por una base nitrogenada y el azúcar, ribosa o desoxirribosa. Este es el nucleósido. Cuando está unido el grupo fosfato ya tenemos el nucleótido. Entonces acá le falta el grupo fosfato para que genere el nucleótido. Entonces acá tenemos el nucleótido, tenemos la base, el azúcar y el grupo fosfato. Un ejemplo tenemos el monofosfato de inosina, el monofosfato de inosina, compuesto constituido por ácido fosfórico, ribosa, el azúcar, o desoxirribosa, podría ser, y una base, que guanina, adenina, citosina y uracilo, timina. Entonces, por extensión se considera también como nucleótidos, los nucleósidos oligofosfatos como el ATP, el trifosfato, los nucleósidos cíclicos o 3,5, cíclico, lo vamos a ver en la estructura posteriormente. Los nucleósidos fosfatos derivados de bases heterocíclicas artificiales o que no existen naturalmente los ácidos nucleicos como el monofosfato de inosina. Vamos a ver un que la inosina es un intermediario para la síntesis de otros nucleótidos. Entonces, cuando hablamos de ATP, también estamos hablando de nucleótidos. Función del nucleótido: precursor de los ácidos nucleicos, ya sea para DNA o RNA. A partir de los nucleótidos generamos DNA o RNA. ¿Qué funciones metabólicas hace? Metabolismo de energía, síntesis de proteínas, la parte principal, la síntesis de proteínas, regulación de actividad enzimática por fosforilación y tradición de señales enlazadas a vitaminas como la coenzima. Pues vamos a ver en el nucleótido de la coenzima, vamos a ver toda esta partecita, el fosfato, el azúcar, el nucleósido cíclico, como acá está la letra cíclico y el genio cíclico. Actúan como segundos mensajeros en eventos regulados por hormonas. Muchas veces donde participa el calcio necesita del AMP cíclico. Y aquí tenemos la base, las purinas y las pirimidinas. Las purinas y las pirimidinas. Bueno, acá con sus numeraciones. Entonces las purinas son 2 ciclos y las pirimidinas es un solo ciclo. Es un solo ciclo. Acá la adenina se diferencia de la purina que tiene este grupito, ¿verdad? Este grupito de este. Entonces podríamos decir que la adenina, ¿en qué posición está este grupo amino? En la posición 6. Entonces la adenina, salud, la adenina es de 6 aminopurina. La adenina es de 6 aminopurina. Entonces en base a un compuesto uno puede nombrar otro compuesto. Simplemente estamos indicando dónde están las posiciones. El grupo amino en la posición 6. Y la guanina, acá este grupito se le conoce como oxo. Entonces podemos decir que la guanina es acá. El carbono es el grupo amino, pero el carbono 2. La guanina es 2 amino, acá en la posición 6 oxopurina. 6 oxopurina. De esta manera uno puede nombrar los compuestos. En cambio, la pirimidina, ¿no? Vemos que presenta un solo ciclo nada más, ¿verdad? Un solo ciclo. Tenemos la pirimidina acá como base, la citosina,
uracilo y la timina. Aquí en la citosina, vamos a nombrar la citosina. Entonces, en la posición 2 está el grupo oxo y en la posición 4 está el grupo amino. Entonces la citosina es el 2 oxo, 4 amino, pirimidina. 2 oxo, 4 amino, pirimidina. En el uracilo tenemos dos grupos oxo en la posición 2, posición 4. El uracilo es el 2, 4 dioxo, pirimidina. El uracilo es el 2, 4 dioxo, pirimidina. Y la limina, tenemos un grupo metilo aquí. La limina podremos nombrarlo en base étnica. La diferencia acá es el grupo metilo. ¿En qué posición está el grupo metilo? Posición 5. Entonces puedo decir 5 metil uracilo. Entonces 5 metil uracilo. Y si lo nombro en base a la pirimidina sería el 2, el 2, 4 dioxo, 5 metil. Pirimidina. Entonces nombrando todos los sustituyentes en base a la pirimidina. En base a la pirimidina. Los nucleósidos y nucleótidos. Entonces se diferencia en que los nucleótidos presentan el grupo fosfato. Los nucleótidos presentan el grupo fosfato. Y los nucleósidos solamente presentan la base y el azúcar. La base y el azúcar. Y aquí ha formado un enlace aquí. Y acá dice deoxi, miren, acá hay un grupo OH, aquí no está el nucleótido. Aquí no está el nucleótido. Entonces por eso dice acá deoxi. Ya he escuchado el grupo OH, el deoxi. Acá este oxígeno está de más. Debe ser como hidrógeno. Entonces, acá tenemos el nucleósido que está formado por la base y su respectivo, en este caso, el azúcar. En cambio, los nucleótidos ya se han agregado el grupo fosfato. Nosotros decíamos, para que se forme un enlace este, ¿qué se requiere? Para que se forme un enlace este. Un grupo alcohol y un ácido. Un grupo alcohol y un ácido podemos tomar un enlace este. Tenemos un enlace este y ya tiene su nombre. Adenosina 5 monofosfato. Adenosina, la base de adenosina. Adenosina 5 monofosfato. Porque hay un grupo fosfato. En el caso de que tienen dos grupos fosfatos. Entonces, la diferencia del nucleótido con nucleósido es que el nucleótido presenta un grupo fosfato a diferencia del nucleósido. Cuadro comparativo del ADN y ARN. El ADN es una escalera tiene doble hebra y están presentes sus bases nitrogenadas. Y la diferencia está en que acá dice tamina, debería decir timina, ¿no? La diferencia está en que el ARN en vez de timina tiene el uracilo. El ARN en vez de timina tiene el uracilo. Estos efectos son semejantes. Entonces, la base nitrogenada está presente en el uracilo y en el ARN. Los efectos son iguales. Adenina, guanina, citosina, citosina. Y la diferencia está timina y uracilo. ¿Cuántas cadenas? El ADN presenta dos cadenas. El ARN una sola cadena. La ubicación, núcleo, cromosoma, mitocondria, citoplasma. El ARN puede salir del núcleo inclusive. Composición, presenta el azúcar pero en forma de desoxirribosa. Es su nombre.
el ácido desoxirribonucleico, D, el desoxirribonucleico, y ARN y ribosa. La función: almacena información codificada, transforma y transporta las proteínas. Entonces, cuando se va a hacer síntesis de proteínas, se requiere de ambas, pero participa bastante en ARN. Participa bastante en ARN. Nucleótidos que forman parte del RNA y otros que forman DNA. Entonces acá tenemos los ribonucleótidos. Si tenemos ribonucleótidos, entonces acá tenemos algunos de ellos. AMP, GMP, MP de mandina y CITIN. Porque tenemos las bases, el carbohidrato y el grupo fosfato. Como dice, ribonucleótidos aquí no se elimina el grupo OH, en cambio acá sí. En los desoxirribonucleótidos acá no está el grupo OH. Pero tenemos otros compuestos: adenosina, guanosina, uridina y la citidina. Y los desoxirribonucleótidos tenemos AMP, DSMP, KIDP y DS. D significa desoxi. D significa desoxi. Después ya tenemos las bases: adenina, guanina, timina, citosina, y MP significa monofosfato, no solo grupo fosfato. Aquí tenemos los nucleótidos para los ribonucleótidos, perdón, y los desoxirribonucleótidos. Me decía que acá no está el grupo OH, entonces se llama desoxi. Se elimina el grupo el oxígeno, el hidrógeno, pero no el oxígeno. Desoxi. Ok, pero las bases, ¿no?, tanto urínicas como pirimidina, ¿no?, pueden ser derivadas. ¿No? ¿Bajo qué forma? Mediante una metilación, una hidroximetil, un tipo tiourea, acá mira, decimos tío cuando el oxígeno ha sido reemplazado por el azúcar, ¿no? Acá mira. Este oxígeno ha sido reemplazado por el azúcar, por el hidrógeno. Realmente sería acá, ¿verdad? El oxígeno ha sido reemplazado por el azúcar. Ahí decimos I. Y decimos I. Luego tenemos una metilación, ¿sí?, otra metilación por este lado, y acá por este lado, desde este grupito de acá que está metilado, acá de este grupito que está metilado, a su vez se ha hidroxilado, pues es hidroximetilcitidina. Entonces aquí se mencionó un grupo OH, un grupo hidróxido. Entonces acá hay doble derivación, por eso. Doble derivación. Entonces estas son las bases urínicas y piriminas que son derivadas. Acá tenemos también otro grupo tiro, y acá tenemos el grupo tío. De aquí hacia acá se ha agregado el grupo metilo, y de aquí hacia acá se ha agregado el grupo el azul, que es el grupo con respecto a la estructura de NP cíclico, que es NP cíclico, en unas palabras, el grupo fosfato se ha ciclinado, el grupo fosfato formó un ciclo, de ahí el nombre de AMP cíclico y GMP cíclico.
hay nucleocíclico de adenina y hay nucleocíclico de guanina. Pues el grupo fosfato se ha ciclado con el carbono 5. El grupo fosfato que está enlazando con el carbono 3 se ha ciclado con el carbono 5. Se ha ciclado con el carbono 5. Entonces tenemos el AMP cíclico y todo eso se escribe CAMP. CAMP. Y acá la guanosina 3'5' monofosfato, forma cíclica, que se nombra de esta manera. Muchas veces decimos GMP cíclico por decir la guanina. GMP cíclico por decir la guanina. Ok, entonces, para la estructura del DNA y RNA necesitamos los grupos fosfatos que van a formar enlaces fosfodietos. Van a formar fosfodietos, que tenemos la base nitrogenada, el azúcar, el grupo fosfato. Acá tenemos un nucleótido, acá tenemos otro nucleótido, acá tenemos otro nucleótido. Entonces, entre nucleótidos se está formando otro enlace S. Entre el nucleótido se está formando otro enlace S. Entonces el grupo fosfato acá con el carbono 13. El grupo fosfato acá con el carbono 13. El grupo fosfato acá con el carbono 13 sucesivamente. Tanto para DNA como RNA. Tanto como para uno como para otro. Entonces, formación de enlaces fosfodiester en el DNA y RNA entre dos nucleótidos que están formando un nuevo enlace. El grupo fosfato es una base con la base acá en este caso es el carbohidrato. Y decimos así: 5, 3', 5, 3', de orden, 5, 3', 5, 3'. Acá tenemos el extremo 3' y acá tenemos parte del 5'. Ok. Watson y Crick fueron los que idearon el modelo del DNA. Nosotros lo tenemos en 1956, hace casi 70 años. Bien, entonces el DNA presenta doble hélice, doble cadena, que decíamos que están enlazados mediante la base nitrogenada y mediante los puentes de hidrógeno. Aquí hay una parte, esta parte se la conoce como el surco mayor y esta parte se la conoce como el surco menor. Surco mayor, surco menor. Aquí estamos, por decir, iniciando el ciclo y aquí estaríamos terminando. Pues un ciclo más o menos tiene esta distancia, 3.6 nanómetros. 3.6 nanómetros. ¿Okay? Y acá está indicando la distancia que hay entre estas dos bases nitrogenadas, que es 0.34 nanómetros. La distancia entre estas dos bases nitrogenadas. Como esto está lleno de bases nitrogenadas, si yo divido este número entre este y otro, ¿qué cosa me va a dar? Si yo divido este número entre este y otro, ¿qué me va a dar? Porque acá dice que la distancia entre dos bases nitrogenadas es esta. Yo quiero saber cuántas bases nitrogenadas será que tengo que dividir este número entre este y otro. Si yo divido ese número grande entre pequeño, me va a dar el número de bases nitrogenadas más o menos aproximado. ¿Cuánto sale? 10 y 11 por ahí, ¿verdad? 10 y 11. Entonces una forma de expresar el ADN, otra manera de expresar el ADN. Bien, acá indicando cómo puede estar girando estas dos estructuras. Si gira hacia la derecha decimos que es estrófila, y si gira hacia la izquierda decimos que es biológica. Así como
Habíamos visto también la cadena alfa-L. Las alfa-L también en esa forma. Puede ser levófila o destrófila. Entonces, destrófilas activas a la derecha y levófilas activas a la izquierda. Decíamos pues que entre ambas cadenas están las bases nitrogenadas. Y las bases nitrogenadas son complementarias. Siempre timina con adenina, citosina con amina, amina con citosina, siempre están así. Dice está. Y esta rayita de acá significa los puentes de hidrógeno. Estas bases se estabilizan mediante los puentes de hidrógeno. Algo parecido como se explica pues en alfa-L. Algo así. Alfa-L. Los puentes de hidrógeno estabilizaban la estructura. Entonces, el DNA son dos cadenas que se asocian mediante acompañamiento de su base para formar el DNA de doble cadena. Una cadena, la otra cadena, y son internos, están las nitrogenadas y enlazan entre sí mediante los puentes de hidrógeno. Timina con adenina y guanina con citosina. Siempre de esa manera. Siempre de esa manera. Okay. Pero el DNA existe de varios tipos. DNA tipo A, DNA tipo B, DNA tipo C. Entonces, el DNA tipo A, el tipo B y el tipo C. El tipo A y el tipo B son destrófilos, tiran hacia la derecha, y el tipo Z es levófilo, tiran con la izquierda. ¿No? Acá para aquí, cuando está tirando con la izquierda, hacia la izquierda. En cambio de acá se usa a la derecha, y este usa a la derecha, y así sigue la secuencia. El diámetro va entre 2.3, 2 para el otro y 1.8. Van a decir que el DNA tipo Z es el más angosto, sería que es el más angosto. El que es más ancho es el tipo A, 2.3 nanómetros. Este ancho de aquí, 2.3 nanómetros. Y habíamos dicho pues, entre el surco mayor, ¿cuántos pares? ¿Verdad? Habíamos estimado como 11 tipos, ¿verdad? Entonces, acá en el tipo A dice el número de pares por vuelo: 11 pares, 12 pares y 10.5. Entonces, este resultado de acá es cuando yo le solicité que dividan acá, ¿verdad? Que dividan acá. Que dividan esta distancia en 3 horas para indicar cuántos pares de base tiene. Esta es una forma aproximada, dice acá. Entonces presenta mayor número de pares de base por vuelta en ADN-Z. Menor número de bases en ADN tipo B. ADN tipo B. Acá una característica también del ADN-Z, estrecho porque es más angosto de todo, y tipo zigzag porque es así como esto. Está como el zigzag. Acá ustedes pueden ver posteriormente que en un pequeño video se puede encontrar donde se ve el zigzag. Pues acá no se veía muy bien ese tipo zigzag. Entonces, por eso se llama tipo Z, parece una Z. Esa parte de acá parece una Z. Eso se llama tipo Z. Ok. El dogma central de biología molecular. Y a partir de acá, entonces, es como fin de, como dice acá, para la síntesis de proteínas. Porque todas nuestras proteínas han pasado por este proceso. Todas. Una proteína, una chispa, la que presenta manual químico de vida media, todos ellos han pasado por el ADN, el ARN
y posteriormente la síntesis de proteínas. Entonces, la replicación significa pues que así mismo se está haciendo un duplicado, ¿no? El ADN así mismo se hace un duplicado, ¿no? Es como si este ADN, supongamos para acá, se empieza a abrir, y esta hebra de acá genera su complementaria. Esta hebra de acá genera su complementaria, esta hebra de acá también genera su complementaria, y así ocurre la replicación. Es como la copia de sí mismo. Es como la copia de sí mismo. Por eso acá va hasta sí mismo, ¿verdad? Sale de él y termina en él, ¿no? Es la replicación. La transcripción es el paso de ADN hacia ARN. El paso de ADN hacia ARN. Acá se va a diferenciar en qué va a ser nitrogenada. En la timina, ¿verdad? En la timina. Aquí va a estar la timina. Aquí no estaba la timina. En el ADN no estaba la timina. Entonces van a cambiar uracilo por timina, ¿no? Uracilo por timina. Y la traducción es ya con el fin de obtener la síntesis de proteína. La síntesis de proteína. Okay. Entonces en el ARN se va a ver un grupo de base nitrogenada aquí, un grupo de base nitrogenada, tres bases nitrogenadas y va a decir, dar aquí a que se reemplace por un aminoácido. Cada tres bases nitrogenadas se corresponden a un aminoácido. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, tres bases nitrogenadas, estas tres bases nitrogenadas en conjunto, ¿no? Va a generar un aminoácido. Se va a dar la información que está el aminoácido, tiene que estar ensamblado. Lee otros tres, ¿no? Lee otros tres bases nitrogenadas y así sigue, ¿no? La evolución de la proteína hasta finalizar. Entonces, esto es lo mismo que el anterior. El ADN se replica a sí mismo. Se replica a sí mismo. Pues como si tuviera esta hebra de acá, y de acá empieza a abrirse. Y aquí comienza a duplicarse otra hebra. Entonces, va a haber una enzima que va a ir cortando, acá va a ir cortando, y por otro lado se va formando la otra hebra paralela a esta. La otra hebra paralela a esta. Y por este lado también otra hebra paralela a esta. Y ahí termina la replicación. Entonces, el DNA genera otro DNA mediante la replicación. La transcripción significa que a partir del DNA se genera el ARN o RNA, pero la diferencia es que no está presente el uracilo, sino está presente la timina. Se intercambia el uracilo por la timina. Y la traducción es para la síntesis de proteínas. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Tres bases nitrogenadas, esta tres bases nitrogenadas va a ayudar a que se incorpore en esa proteína un aminoácido específico. Después sigue leyendo otros tres bases nitrogenadas y le va a corresponder enlazar otro aminoácido específico, así hasta terminar toda la proteína. Acá tenemos la clasificación de los tipos de ARN, el mensajero, el exosómico, de transferencia, los tipos de ARN o ARN, mensajeros, de transferencia y ribosomos. Son los tres tipos. Acá, en el caso de RNA mensajero, es el encargado de llevar información acerca de la secuencia de aminoácidos proteicos desde el ADN hasta el ribosoma. En el ribosoma es donde finalmente se sintetizan las proteínas. El RNA ribosoma se combina con las proteínas para desarrollar otros ribosomas. De transferencia, transferir los aminoácidos al ribosoma. Entonces, una vez que se han unido esos tres pares de bases, ¿no? Esos tres pares de bases se corresponden a un aminoácido y eso lo hace el RNA de transferencia, ¿no? Reconocido estos tres pares de bases, qué aminoácido le corresponde, ¿no? Estar presente en esa proteína, ¿no? Y así sucesivamente para las otras. Acá igualito, ¿no? Acá lo que yo les decía, ¿no? De esta hebra se va a generar el RNA. El RNA.
Entonces acá tenemos la timina, y la síntesis. Entonces acá, el mensajero se encarga de transportar la información que contiene el ADN a los ribosomas. Entonces la información son las bases que tenemos ahí, y esa base se corresponde con ciertos aminoácidos para que se incorpore esa nueva proteína. El de transferencia transporta los aminoácidos según una secuencia determinada por el mensajero. Entonces aquí, una vez que se ha habido esta secuencia de base, se corresponde a un aminoácido específico y se transporta los aminoácidos según una secuencia que va con el mensajero. Y en el ribosómico, junto a la proteína que constituye la estructura de los ribosomas para ayudar donde se unen los aminoácidos. Entonces, en el ribosoma ya se está sintetizando de forma final las proteínas. Entonces, aquí, estas son las tres bases que tenemos. Estas tres bases se corresponden con un tipo de aminoácido. Cada una de las tres bases se corresponde con un tipo de aminoácido. Pero ¿qué ocurre cuando ha habido una mutación? Entonces se va a sintetizar ese nuevo aminoácido, pero después hay como un control de calidad entre nosotros, ¿no? Para ver si lo que se ha generado es lo correcto. Entonces ahí, por decir así, modificaciones, ¿no? Con el fin de que no exista mutaciones permanentes. Para que no exista mutaciones permanentes. Entonces, el sistema en sí tiene como un control de calidad, ¿no? Que trata de ver si la información es la correcta. Claro que después se puede dar mutaciones y se va a iniciar con una proteína que no le corresponde. Y hemos visto la vez pasada, ¿no? La insulina, ¿no? Se parece a la de cerdo, ¿no? Solamente se diferencia en un aminoácido. ¿Qué tal si en cierto momento ese aminoácido, ¿no? Es cambiado? Entonces ya no es insulina, es otra cosa. Pues muy importante aquí, ¿no? La secuencia de aminoácidos que se corresponde con la proteína que uno desea sintetizar. Entonces, aquí esta parte se llama la estructura del RNA de transferencia polinucleótido. Esta es una sola R, por parte como se forma puente hidrógeno, ¿no? Y el peso molecular 25.000 daltons. ¿Qué cosas son los daltons? No me queda así, ustedes no. Que era la inversa del número de hogar expresado en gramos. Entonces, cuando yo digo 25.000 daltons, es bastante pequeño o bastante grande. Pequeño, porque el número de Avogadro es 6, 23, por 10 a la 23. Por 10 a la 23. Tienen que recordar eso de los daltons, ¿no? Lo que pasó, entonces, el RNA de transferencia transporta los aminoácidos al ribosoma para la formación del enlace específico a partir de la secuencia codificada del RNA mensajero tipo mono. Entonces aquí nos dan los moldes, las características, y qué aminoácidos tienen que ser transferidos. A colocar. Entonces, aquí este es lo que viene en la secuencia de bases. En esa secuencia de bases le corresponde un tipo de aminoácidos. Es decir, aminoácidos por aminoácidos terminamos generando toda la proteína. Bien, algunos nucleótidos conocemos, ¿no? El ATP, el ADP. El ADP, entonces, adenosina trifosfato, ¿verdad? Adenosina trifosfato, hay 3 grupos fosfatos. Y acá, adenosina trifosfato, 2 grupos fosfatos. Acá, una enzima, la ATPase, lo que ha hecho es separar un grupo fosfato, ha separado un grupo fosfato. Y eso genera energía. Acá este delta de G, ¿no? Cuando está en negativo,
genera energía, es como decir exotérmico, ¿no? Es como decir exotérmico, genera energía. Entonces, en base a esta cantidad de energía, bueno, aquí está expresado en el Joule por mol, en base a este número, aquí hay un cuadro donde indica por encima de 25, por decir, decimos que son de alta energía, y por debajo de 25 decimos que es de baja energía, ¿no? Compuesto de baja energía, compuesto de alta energía. La había mencionado nada más que en el nivel muscular, ¿no? Tenemos la fosfogelatina. La fosfogelatina, ¿no? Se presenta en el músculo y nos sirve para hacer cualquier actividad que tengamos que hacer, ¿no? Es de alta energía. Uno de los más altos, el fosfogenoglobal, es el de mayor energía, casi 65, ¿no? Casi 65. Uno de esos fosfogliceratos está en orden de 50. El ATP, habíamos visto, está por encima de 30. Y estos dos últimos están por debajo, no, por 20. Están por debajo de los. Entonces, se tomó como criterio, por debajo del ATP ya se considera como de baja energía, ¿no? Y desde el ATP hacia arriba se considera como de alta energía. ¿Qué sería nuestro músculo si esto de acá estuviera por acá? Tendríamos que ser mucho más esfuerzo todavía. Tendríamos que ser mucho más esfuerzo todavía. Ok. Le decía que vamos a mencionar algunos nucleótidos. Acá tenemos el NAD y el NADP. El NAD y el NADP. Dinucleótido de nicotinamida y adenina. Ok, pues acá tenemos la base, el azúcar, el grupo fosfato. Acá tenemos la base, el azúcar, el grupo fosfato. Entonces dice dinucleótido. Entonces acá hay un nucleótido y acá hay otro, ¿no? Son dos nucleótidos, ¿no? De nicotina y adenina. Nicotina y adenina. Son dos nucleótidos. Ok. Pero aquí está en su forma oxidada, ¿no? Aquí está en su forma oxidada, el NAD oxidado, ¿no? Y aquí está en su forma reducida. En su forma reducida. ¿Cuál es su forma reducida? El que presenta más hidrógeno, ¿verdad? El que presenta más hidrógeno, que es aquí. A nivel de este carbono, tenemos el otro hidrógeno. Tenemos el otro hidrógeno. Entonces, estamos mencionando aquí algunos nucleótidos, ¿no? De importancia. Algunos nucleótidos de importancia. Otro tenemos el FAT, ¿no? El dinucleótido de flavina y adenina. Y el mononucleótido de flavina. El mononucleótido de flavina, que es SNN, lo que es dinucleótido, lo que es uno y lo que es otro. Lo tenemos en la base nitrogenada, el azúcar, el fosfato. Entonces, todos ellos son nucleótidos, ¿no? Bueno, nos interesa acá el FAT, ¿no? El FAT que está en forma reducida. En la forma reducida está aquí el hidrógeno. El hidrógeno aquí. Y acá está más reducido también, ¿no? Donde presenta los dos hidrógenos. Entonces, esto de acá es como un intermediario. Como un intermediario. Entonces, esta parte de acá, si miramos los nitrógenos aquí, no están reducidos, ¿no? Están sin hidrógeno, por decirlo así, ¿no? Están sin hidrógeno, y entonces están en forma reducida. Por eso usted debió ver que el FAT, cuando está en forma reducida, tiene dos hidrógenos, ¿no? El FAT, cuando está en forma reducida, tiene dos hidrógenos. Ok. Otro nucleótido es la coenzima A, ¿no? Ya tenemos la base, el azúcar, el grupo fosfato, y está ligado al ácido pantoténico,
y todo conforma la coenzima, todo la coenzima. La coenzima decíamos que participa en los ácidos nucleicos con el fin de que activen a los ácidos grasos, ¿no? Entonces, cuando el ácido graso está ligado a la coenzima A, cuando el ácido graso está ligado a la coenzima, decimos que el ácido graso está activado. Entonces son otros tipos de nucleótidos que hemos visto rápidamente durante el curso. Creo que esta es la segunda o tercera vez que se coloca la estructura de la coenzima, y el ácido pantoténico, ¿qué cosa es? El ácido pantoténico es una vitamina, el AP5, ¿no? El AP5, ¿no? Ustedes tienen que memorizarse la vitamina, es una indicación, ¿no? Tienen que memorizarse la vitamina. Si me dicen vitamina 1, ya tienen que decir cuál es, ¿no? Vitamina 5, ¿no? Entonces, ya les aconsejo que se memoricen la vitamina. Bien, acá tenemos panto, ¿qué significa? Sí. Que está en todo lugar. O sea, pocas veces nosotros somos deficientes de vitamina, ¿no? B5, muy pocas veces, ¿no? Porque se encuentra en muchos productos. Bien, acá está indicando de dónde provienen, ¿no? Los elementos de las bases, ¿no? Entonces, A de las purinas y P de las pirimidines, ¿no? Por eso indicando que aquí tenemos la purina, ¿no? La purina tenemos acá. Este nitrógeno dice que proviene de la glicocola, ¿no? ¿Qué cosa era la glicocola? La glicina, ¿no? La glicina, ¿no? Tenemos glicina, ¿no? Entonces, este nitrógeno de acá, ¿qué nitrógeno es? Aquí está. El nitrógeno 7 lo proporciona la glicina. Entonces, hay dos carbonos, ¿no? Que son proporcionados por el formiato. ¿Qué será el formiato? ¿De dónde proviene el formiato? Han escuchado decir que las hormigas, ¿no? Segregan el ácido fórmico. Formiato viene del ácido fórmico, ¿no? ¿Y el ácido fórmico qué estructura tiene? ¿Cuántos carbonos tiene? ¿El ácido fórmico cuántos carbonos tiene? Uno nada más. Uno. Entonces, todo el ácido fórmico proporciona ahí, ¿no? Sus carbonos. Se está indicando de dónde proviene este carbono. El carbono 8. Este carbono 8 y el carbono 2 proviene del formiato. De otro que proviene del CO2. Los nitrógenos, de la metamina por un lado y del aspartato por otro lado. Yo estoy indicando de dónde provienen esos elementos, de qué compuesto provienen esos elementos. Y aquí está el ácido fórmico. ¿No se dirá cómo? Entonces, ¿cuántos carbonos tiene? Uno nada más, ¿no? Uno nada más. ¿Cuál es el nombre del ácido fórmico? Fórmico es el nombre común. Es como C y P. Este es el nombre común, el nombre de C. Entonces, aquí, este es el nombre común. Pero ¿cómo se llama ese ácido? Yo he tratado de enseñarles esas partecitas, pero ustedes no quieren aprender, pues. ¿Cómo se llama el alcano de un solo carbono? Siempre les digo que tenemos que regresar a los alcanos, ¿verdad? ¿Cómo se llama el alcano de un solo carbono? ¿Cómo? El alcano, usted me está diciendo ya el ácido. Bueno, el ácido metanoico es el ácido fórmico. El alcano es el metano, ¿verdad? Entonces, el ácido metanoico, el ácido fórmico. Acá tenemos la glutamina, que se va a ceder el nitrógeno. La
vitamina va a ceder el nitrógeno, y el aspartato también va a ceder el nitrógeno. Y eso con respecto a la purina. Con respecto a la pirimidina, el grupo B, acá hay un grupo de 4 elementos que lo aportan el aspartato: el nitrógeno, la vitamina y este carbono. ¿Cómo se llama el nombre de acá? Carbonato. ¿Cómo se llama? ¿Este compuesto de acá? Bicarbonato. Bicarbonato. Entonces, el término bi significa la mitad, ¿no? Entonces, para que esté completo acá sería, sin este negativo, sería H2CO, ¿no? H2CO. De esos dos hidrógenos, solamente uno de ellos, ¿no?, ha sido sustituido, ¿no?, por sodio, potasio. El bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio, ¿no? ¿Cómo sería la formulita para indicar bicarbonato de aluminio? ¿Cómo sería la formulita para decir bicarbonato de aluminio? O sea, tenemos que recordar la valencia. ¿El aluminio qué valencia tiene? Más 3. Más 3. Y acá es menos 1. Necesitamos 3 de estos para que haga menos 3. Con el aluminio ya pues están neutralizados, por decirlo así, ¿no? Entonces yo pongo aquí aluminio y esto lo cierro entre paréntesis con un 3. El bicarbonato de aluminio, ¿no? Miren lo que me hacen hacer, pensar, para que ustedes puedan recordar cómo se nombran los compuestos, ¿no? Okay. Bien, en el proceso de síntesis, ¿no?, hay varias etapas. Vamos a hacer de forma muy corta, no vamos a recordar casi nada de las enzimas, pero vamos a nombrarlas algunas. Entonces, necesitamos formar este compuesto de acá, el fosforibosilfosfato. Este compuesto de acá necesitamos formarlo previamente y lo hace la enzima. El fosforibosilfosfato sintetasa, ¿no? Sintetasa. Entonces, necesita sintetizar este compuesto y lo hace pues a partir de la ribosofosfato con enlace P, y así tenemos el fosforibosilfosfato. Entonces este es un compuesto que participa en la síntesis, ¿no?, del ácido nucleico, ¿no?, el fosforibosilfosfato. Lo tenemos, el fosforibosilfosfato, para dar lugar a por decir así, a la síntesis de inosina, monofosfato. Lo tenemos para dar lugar a la síntesis de la valine, monofosfato. Y acá dice el IMP y el GMP. El IMP es intermediario de la síntesis de la purina. El IMP es intermediario de la síntesis de la purina. Podemos hablar de las antinas, acá para ver qué pasos se requería previamente para la síntesis, ¿no?, de los ácidos nucleicos. Acá el PRPT sintetasa, ¿no?, van a decir el fosforibosilfosfato sintetasa. Y después necesitamos una hiposantina con fosforibosiltransferasa, ¿no?, que se está transfiriendo, pues, ¿no?, ese grupo fosfato, ¿no?, va transfiriendo el grupo fosfato, el grupo fosforibosilfosfato, transfiere este grupo y generalmente tenemos ya el IMP y el GMP. Entonces acá dice pues que el IMP, ¿no?, va a decir la inosina, monofosfato, es intermediario de la síntesis de la purina. Es intermediario de la síntesis de la purina. Acá lo tenemos. Entonces, para generar el IMP, ¿no?, aparte de la ribosa, el trifosfato, que genera el fosforibosilfosfato, después una serie de componentes, y tenemos el IMP. El IMP, ¿no?, es base para la síntesis de la purina.
Sin embargo, el UMP es base para la síntesis de la pirimidina. Es base para la síntesis de la pirimidina. Acá tenemos un ácido nuevo, ¿no? Un ácido orótico. Un ácido orótico. Y a partir del ácido orótico obtenemos la urosinata, conocido como UMP, que sirve de base para la síntesis de la pirimidina. Entonces, para las purinas, el IMP, y para las pirimidinas, el UMP. Acá está indicando que para generar el ácido erótico se necesita pues el aspartato, la glutamina, y así todo ello para generar un ácido erótico. Entonces decíamos pues que el IMP para la síntesis de la purina, acá tenemos las purinas. Las purinas son las adenina y guanina, ¿verdad? Las purinas son las adenina y guanina. Tenemos la A, la adenina y la guanina. Purina, adenina y guanina. Por un lado tenemos para lo que es la adenina y por otro lado tenemos para las guaninas. Miren, ¿cuánto gasto de ATP se requiere? ¿Cuánto gasto de ATP? Entonces, para la síntesis de nucleótidos gasta ATP. Para la síntesis de nucleótidos gasta ATP. Claro, porque acá dice monofosfato. Acá dice difosfato, entonces acá dice otro grupo fosfato. De difosfato a trifosfato gasta otro fosfato. Entonces, monofosfato a difosfato gasta otro ATP. De difosfato a trifosfato gasta otro ATP. Y aquí después, ¿no?, lo está convirtiendo en desóxido. Tenemos el ADP para convertirlo en desóxido. Tenemos FP y luego lo convierte en desóxido. Paso a paso para convertirlo en desóxido. Y cada vez que se requiere un nuevo grupo fosfato, se requiere un ATP, ¿no? Acá tenemos monofosfato para difosfato, se requiere gasto de ATP. Ok. Y para las pirimidinas, si decíamos en el año anterior, se requiere de UMP, ¿no? Pirimidina, monofosfato y la pirimidina, la cinolotimina. Todos ellos van a generar bases para la pirimidina. Entonces, aquí dice monofosfato a difosfato y gasta ATP. Aquí le va a retirar el grupo oxígeno de óxido, y de aquí hacia arriba está de difosfato a trifosfato, requiere ATP. Donde requiere ATP, miren, son quinasas. Donde requiere ATP son quinasas. Entonces tenemos la uridina, y de aquí obtenemos la citosina, tres grupos fosfatos, de 3 pasa a 2, de 2 le retira un grupo oxígeno, después lo convierte en mono, y de aquí pasa al deoxi-uridina monofosfato para terminar deoxi-quinina-trifosfato. Entonces, todos ellos a partir de la OMP con el fin de generar las bases pirimidina. Para generar las bases de las pirimidinas. En nuestro organismo, ¿no?, la degradación de los nucleótidos, ¿no?, de la base de la purina termina en ácido úrico. Por eso se dice que el ácido úrico es degradación de la purina. Entonces, como es de la purina, ahí está la adenina y la guanina, ¿verdad? Adenina y guanina. Y una de ellas termina en hiposantina,
para AMP, y para la adenina termina en Santil. Termina en Santil. Uno se convierte en el otro y finalmente tenemos el ácido úrico, ¿no? El ácido úrico. Ahora, ustedes sabrán, muchas personas que sufren de algunas crisis en su mano, a nivel de articulaciones, ¿no? Por exceso de ácido úrico, por exceso de ácido úrico. Las personas que padecen, ¿no?, de alta concentración de ácido úrico le dan el fármaco que es allopurinol, ¿no? Allopurinol, ¿no? Este compuesto de acá es un inhibidor, ¿no? Es un inhibidor, ¿no? Este inhibidor, este compuesto, ¿ves?, inhibe esta enzima de acá, ¿no? Inhibe esta enzima de acá, ¿no? Entonces evita que se genere más ácido úrico, ¿no? Entonces las personas que están consumiendo algún medicamento, ¿no?, con el fin de que no genere más ácido úrico, uno de ellos es el allopurinol, ¿no?, que inhibe la antinosidad, que evita que se genere más ácido úrico, ¿no?, más ácido úrico. Quizás ustedes han visto que acá no se aprecia bien, ¿no?, porque tuve que hacer, ¿no?, el 24. Acá tenemos lo siguiente: el ácido úrico a la proteína, finalmente terminamos en urea. Y acá tenemos qué animales, ¿no?, qué especie genera esto, ¿no? Entonces, el ácido úrico, ¿no?, tenemos los primates, las aves, insectos, reptiles. Ahí estamos nosotros, con ácido úrico. Otro genera alantoína. Aquí dice la mayoría de los mamíferos, alantoína. Otro genera acá, los peces teleósteos. Los peces teleósteos son los que es como si tuvieran huesos en su estructura. Ahí viene el teleósteo. Urea, ¿no?, tenemos algunos peces, y acá amoníaco, ¿no?, amoníaco, tenemos algunos invertebrados, insectos. Entonces, más o menos, ¿qué está excretando las especies, ¿no?, en la degradación de los ácidos nucleicos? ¿Qué está degradando? ¿No? ¿Qué está eliminando las especies según lo que esté eliminando? Como ácido úrico, donde estamos nosotros, otros están eliminando urea, ¿no?, otros están eliminando amoníaco, pero nosotros estamos aquí, ¿no?, el ácido úrico, ¿no?, el ácido úrico. Ahora, acá tenemos el ácido úrico. Pero ustedes verán que el ácido úrico, como hemos visto anteriormente, viene acá. Está expresado así con 3 grupos óxidos, ¿verdad? Estos grupos se llaman otros óxidos, ¿no? Estos grupos se llaman otros óxidos. Pero a su vez ustedes lo pueden encontrar así, como grupos OH, como grupos OH. ¿Okay? Acá tenemos algunas características que presenta el ácido úrico. Dice, forma cetos, ¿no?, antes de esto estaban las formas cetos, ¿no?, acá está su nombre, otros nombres, ¿no?, propiedades, ¿no?, presenta cristales, ¿no?, presenta cristales. Miren, la persona que esté eliminando demasiado ácido úrico, ¿no?, en la orina, van a ver ustedes que se deposita el ácido úrico como cristales. Y que hacen en el laboratorio si desean cuantificar en esa orina cuánto de ácido úrico hay allí. Entonces, si uno ve precipitados en una orina, entonces el laboratorio lo que tiene que hacer es solubilizar eso. ¿Y cómo solubilizamos esos ácidos, ¿no?, que están precipitados en la orina? Calentando la orina, ¿no? Entonces se calienta la orina, 60 grados, y se solubiliza todo el ácido úrico. En la orina ya tenemos
disuelto todo el ácido úrico que estén presentes ahí, ¿no? Y recién vamos a poder cuantificar. Recién vamos a poder cuantificar. Acá presenta dos pKs, ¿no? El pKa y el pKb. 5,6 con acidez y 8,4 con alcalinidad. Está bajo la forma de, aquí vemos como si fuese hidrato de sodio, ¿verdad? Es hidrato de sodio. Cuando decimos hidrato de sodio es como si estuviera en forma de una sal, ¿no? Es como si estuviera en forma de una sal. Ahora la pregunta es, a este compuesto de acá, ¿por qué se le llama ácido úrico si no tiene el grupo COH? ¿Por qué se le llama ácido úrico si no tiene el grupo COH? Eso va a depender del pH en el sistema. Va a depender del pH en el sistema. Acá, conforme se incrementa el pH, va para así. 8,4 más o menos. La vez de 8 es como decir 5,0. 5,0. Entonces, si el pH donde se encuentra el ácido úrico es superior a 5,6, va a estar bajo la forma de una sal, va a estar bajo la forma de un ural. Y cuando se cree 8,4, quizás todo el hidrógeno de aquí va a estar sustituido por sodio. Sustituido por sodio. Entonces, el hidrógeno de aquí va a estar sustituido por sodio. Entonces, ¿y por qué se llama entonces ácido? Porque se llama ácido una sustancia que cede protones. Cuando cede protones se llama ácido. Y cuando está así, mira, esto es oxígeno de acá, oxígeno de acá, cede oxígeno para captar un sodio. Eso se llama, tiene esta capacidad de ceder protones, ¿no? A ciertos pH, ¿no? A ciertos pH, ¿no? Tiene que estar por encima de 5,6, ¿no? Por encima de 5,6. Tome la forma de sal, ¿no? Tome la forma de sal. Entonces, por eso se le llama ácido úrico, ¿no? Porque cede protones, ¿no? Cede protones. Uno recuerda, pero si acá no tiene el grupo COH, ¿no? El grupo COH no lo tiene, entonces no debe ser un ácido, ¿no? Pero sí lo es. ¿No? ¿Recuerdan el fenol? ¿Recuerdan el fenol que es el benceno con el grupo OH? Ese es el fenol, ¿verdad? El fenol también forma sales, ¿no? El fenolato de sodio. Entonces el fenol también tiene comportamiento de ácido, ¿no? El fenol también tiene comportamiento de ácido. Entonces el fenol tiene como este, ¿no? Este grupo OH. Este grupo OH. Bien. Y acá hay la solubilidad, ¿no? Solubilidad en agua, 60 miligramos por litro, ¿no? A 20 grados centígrados. Pero la solubilidad no debe expresarse así, ¿no? Porque acá yo veo 60 miligramos de ácido úrico, ¿verdad? Que ese es digamos, el soluto, y N es la solución. Entonces, si yo tengo soluto sobre solución, yo digo que esa es concentración. Pero solubilidad no es concentración, ¿no? Acá debe decir por kilogramo de agua. 1 litro de agua es 1 kilogramo de agua. Entonces, la solubilidad está dado la cantidad, la máxima capacidad que tiene un soluto en disolver cierto solvente. Perdón, la capacidad que tiene un solvente en disolver cierto soluto. Gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente, que es agua. Entonces la solubilidad, correcto acá, debe decir por kilogramo de agua. Por kilogramo de agua. Por kilogramo de agua. Bien, supongamos que tenemos acá
60 miligramos por kilogramo de agua, ¿no? O puede ser 60 miligramos de ácido úrico disueltos en un litro de agua. Disueltos en un litro de agua. Okay. ¿Cómo determino yo la concentración? ¿Será 60? Me corregí, ¿verdad? 60 miligramos por kilogramo de agua, ¿no? Decir kilogramo de agua también por decir por litro de agua, ¿no? Porque un kilo de agua es un litro de agua también, ¿no? ¿Cómo calculamos la concentración? Para calcular la concentración es la cantidad de soluto presente, es decir, en un volumen de solución, ¿cierto? Okay. Entonces yo necesito conocer estos 60 miligramos de ácido úrico, ¿qué volumen hace? Eso es lo que falta, ¿no? Al volumen de solución, que es el agua nítrica fertilizante, me falta agregar el volumen de, en este caso, del ácido úrico. Entonces yo con la densidad voy a calcular qué volumen hace estos 60 miligramos. Cuando ya tengo 60 miligramos, tengo el litro de agua más el volumen que ocupa el ácido úrico. No, de esa manera ya puedo calcular ya la concentración. Entonces, aquí lo que me faltaba es la densidad, ¿no? La densidad para calcular el volumen del ácido úrico que está presente en estos 60 miligramos. No sé si está la densidad aquí. No está, ¿no? Por acá debería estar porque es física. Tabla de concentración con la densidad, entonces uno puede convertir solubilidad en concentración, ¿no? Solubilidad en concentración. Bien, aquí con respecto a algunas enfermedades, ¿no? Ahí tenemos de la gota, conocido como artritis gotosa, de otras enfermedades relacionadas con el síndrome de Lesch-Nyhan, y otra es la aciduria orótica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en años anteriores, ¿no? Del ácido orótico? Ahí lo tenemos. Aquí está más pequeño, ¿no? La gota. Entonces, la persona que padece pues, de la gota, ¿no? Mira sus articulaciones, ¿no? Se le llena de ácido úrico en forma de cristal, por eso que duele. Cualquier movimiento a nivel de esta articulación genera dolor, ¿no? Genera dolor, ¿no? Dice, la gota es producto de los depósitos, ¿no? De cristales de urato de sodio, ¿no? Que se acumulan en las articulaciones, ¿no? Debido a un elevado ácido úrico en sangre. Una manera de eliminar ese ácido úrico que está en sangre es que se deposita en las articulaciones, ¿no? Entonces ahí subió ese reforma, ¿no? Okay. En el caso del síndrome de Lesch-Nyhan, ¿no? Acá, es una rara patología cuya incidencia es 1 en 380.000 nacimientos vivos, en cuyas principales manifestaciones aparecen entre los 3 y 6 meses de edad, ¿no? Por eso es importante un recién nacido controlarlo todos los meses, ¿no? Todos los meses, ¿no? El pediatra está pues, capacitado para ver si puede padecer a futuro de estas enfermedades, ¿no? Entonces, es importante el control, ¿no? Y se debe un error congénito del metabolismo de la purina. Entonces, nosotros hemos hablado de errores, ¿no? En el ciclo de la urina, ¿no? Pero hemos visto ahorita, ¿no? En la síntesis de proteínas puede haber errores, ¿no? En la síntesis de proteínas puede haber errores, ¿no? Los aminoácidos, perdón, las enzimas también son proteínas, ¿no? Hay un error en ese ensamblaje, entonces puede generar pues, algunas fallas enzimáticas. Entonces dice acá, ¿no? Se debe a un error congénito del metabolismo de la purina que es causada por la mutación del gen estructural habitual en el cromosoma X que determina un déficit de la enzima tipo sanguina, alanina o glicosita alterada. Entonces,
a esta falla a este nivel de enzima. Esta enzima no permite la conversión del grupo sanguíneo a enzima, lo que hace que el nivel de ácido úrico se eleve más de lo normal, afectando principalmente el cerebro y el riñón, provocando los trastornos que desarrollan estos síntomas. Caso clínico: un niño de 7 años de edad con diagnóstico de síndrome de Nech, con características de constantes lesiones autoinfligidas. El mismo se hace daño. Como la gordura de la lengua, de los labios, los cabellos y dedos de las manos, acompañado de los tofos. Esto se conoce como tofos, ¿no? Donde se acumula en las articulaciones el ácido úrico, se conoce como tofos. Trastornos óseos en los miembros inferiores, es consecuencia del ácido úrico elevado. Para estos síndromes no existe tratamiento específico, solo paliativo. Entonces, la persona que no es así, queda así, ¿no? Queda así. Entonces, le decía pues que la síntesis de proteína tiene una dieta de relaciones, pero a veces no se puede, entonces nace con estos efectos, ¿no? Por una enzima, y cuánto acarrea, ¿verdad? Cuánto acarrea por una enzima. Yo le decía a mi sobrino a veces cuando, digamos, un niño viendo en la calle, sin un bracito, por decir, ¿no? Entonces yo le decía a mi sobrino que debemos agradecer que estamos con otros niños completos. Entonces uno a veces, cuando se compara con otro, dice, debo estar agradecido. Bien, del ácido úrico creo que no lo había visto, ¿verdad? Se debe al déficit de enzima, el ácido úrico, el fallo de la enzima lleva a la acumulación del ácido úrico originando los siguientes síntomas: anemia, neoplástica, retraso del desarrollo y crecimiento, malformaciones cardíacas, estrabismo, bilateral y debilidad muscular eléctrica. El cuadro clínico está relacionado con trastornos de disciplina de fosfato, necesarios para la síntesis de líquidos, glucógeno y utilización de la hematocromo. Son algunos males que uno presenta por fallas enzimáticas, ¿no? Pero como lo habíamos mencionado nosotros, simplemente lo mencionamos en el ciclo de la urea, ¿no? Y ahora ¿no? Por cualquier paso de síntesis, ¿no? De proteínas puede haber una falla, ¿no? Puede haber una falla. De suerte pues, que nuestro organismo hace correcciones, ¿no? Hay fallas que ya no lo puede corregir, sino pues aparece la mutación. Yo recuerdo que un amigo, cuando estábamos estudiando, mi amigo usaba lentes, ¿no? Yo en ese entonces no usaba lentes, yo estoy usando lentes ahora como 10 años, ¿no? Mi amigo ya usaba lentes y una cosa parecían la base de las lentillas, bien gruesas. Y un momento me dice de que cierta chica le estaba dando pues maicito, por decir así. No, le digo, ella no te está dando eso, ¿qué ocurría? Mi amiga a la hora de conversar se agarraba el brazo, ¿no? Se jalaba. Y mi amigo pensaba que esa actitud de la chica era que quería estar con él, ¿no? No, le vas a rebotar. No, sí quiere conmigo. ¿Y por qué le eligió ella? Porque decía que ella no usaba lentes, ¿no? Era para mejorar la raza, decía. Entonces estaba buscando chicas que no usan lentes, ¿no? Mejore sus razas, decía. Mi amigo rebotó con esa chica. Después me reboté, ¿no? Estoy diciendo. Yo me acuerdo de esa amiga que en una oportunidad, había frío, pero no estaba tejiendo así. Yo en son de broma le decía, uy, me vas a dar una sorpresa. Le decía, no me has medido, pero ya me estás haciendo la chompa. Así le decía ella. No. Cuando terminó la chompa, ¿dónde está la costura? Por este ladito, ¿no es cierto? La chompa, la costura está acá, ¿verdad? La costura de mi amiga fue así, como una hélice. Ella dice, mira cómo me salió el hélice. Lo importante es que te abriguen, le digo. Lo importante es que te abriguen.
Bien, vamos a ver. Bien, ahora catabolismo de las pirimidines, ¿no? Catabolismo de las pirimidines, ¿no? Bueno, las pirimidines tenemos aquí, ¿no? Hidroxilimina, ¿no? Entonces, estas son las bases, ¿no? Citosina, uracilo y timina, ¿no? Catabolismo de las pirimidinas, ¿no? Entonces acá dice que la citosina se convierte en uracilo, ¿no? La timina luego se convierte. Estas líneas de acá siguen aquí, ¿no? Es como si esto de aquí estuviera. Perdón, estoy haciendo. Es como si esta parte de acá, toda esta parte de acá siguiera hacia abajo. Siguiera hacia abajo, ¿no? Esta línea de acá sigue para acá, esta línea de acá sigue para acá, ¿no? En ese sentido. Bien, entonces, finalmente las pirimidinas, ¿no? Citosina, uracilo y timina, sobre todo la citosina y el uracilo terminan en este compuesto de beta-alanina. En cambio, la timina termina en el beta-amino isoglutilo. El beta-amino isoglutilo. Perfecto. Catabolismo de la pirimidina, ¿no? La beta-ureido proteasa hepática cataliza la formación de beta-alanina y de beta-amino isobutirato a partir de precursores de la pirimidina. Entonces, ¿qué producto da la citosina y el uracilo? La beta-alanina. ¿Qué producto da la timina? El beta-amino isobutirato. Okay. Vamos a nombrar este compuesto. ¿Cómo es el nombre químico de este compuesto? ¿Cuántos carbonos hay? 3. Si es 3, sería el ácido propanoico, ¿verdad? El ácido propanoico, ¿no? Donde es 3 carbonos, ¿no? Pero acá en este grupo amino está en qué carbono? 1 o 3. Este grupo amino está en el carbono 3, ¿no? Carbono 3. Entonces, este es el 3 amino propanoico. El 3 amino propanoico, conocido como beta-alanina. ¿Y por qué se llamará beta-alanina? ¿No? ¿Recuerdan? ¿No? Donde está el grupo amino, el siguiente carbono se llama carbono alfa y el siguiente es el carbono beta, ¿no? Entonces se llama beta-alanina, ¿no? Por la posición donde se encuentra el grupo amino, ¿no? Está en el carbono beta, ¿no? Carbono alfa, carbono beta, ¿no? Bien, ¿y cómo se llama este otro compuesto? La pregunta es cómo lo vamos a nombrar, ¿no? O lo nombramos en forma horizontal o lo nombramos así. ¿Cómo lo nombramos? ¿Horizontal o así? Horizontal. Acá. Lo nombramos así, horizontal. Este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuántos carbonos hay aquí? 3. No, aquí no. En la cadena principal, 3. Estos son sustituyentes, ¿verdad? Sí. 3, ¿no? Entonces, se parece a algo así como esto, ¿verdad? Vamos a nombrarlo como si fuera esto. ¿Cómo sería? ¿Verdad? En base a esto, ¿cómo lo nombro? 2 metil. Este grupito de acá, como si estuviera aquí, ¿verdad? Sí, 2 metil. Entonces sería. 2 ¿En metil. qué carbono está este? 2. En el carbono 2, ¿verdad? Entonces yo diría el 2-metil, el beta-alanina. Así podríamos. Me baso en el anterior. Porque este ya es simplemente una ramificación más aquí. Pero si quiero basarme acá en esta estructura de 3 carbonos, diría ese acá. Primero nombro este, ¿verdad? ¿Qué posición está? El 2-metil, después este de acá, el 3 amino, ¿qué más digo? Propanoico, ¿no? Propanoico. Entonces digo el ácido, el 2-metil, 3 amino, propanoico. Bueno, el término iso se refiere cuando está así, ¿no? Aquí el grupo metilo está, digamos, en el siguiente carbono. Entonces se refiere el iso. Y butírico porque está contando todos los carbonos, ¿no? Están contando todos los carbonos.
Pero el término ese significa porque el carbono, el grupo metilo está en el carbono siguiente, por decirlo así, ¿no? Siguiente, ¿no? Y acá también es beta-amino, ¿verdad? Carbono alfa, carbono beta, ¿verdad? Beta-amino isobutil, ¿no? Beta-amino isobutil. Bueno, esto ya lo hemos mencionado en la clase anterior, ¿no? Entonces, muy importante para nosotros los aminoácidos, ¿no? A partir de allí, ¿no? Se puede sintetizar una serie de compuestos, ¿no? Síntesis de proteínas, ¿no? Síntesis de nucleótidos, ¿no? Como ahora, ¿no? Síntesis de melanina, ¿no? De las hormonas tiroideas, ¿no? De neurotransmisores, síntesis de porfirina, aquí porfirina es para la hemoglobina, síntesis de estaminas, ¿no? Síntesis de creatinina, ¿no? Esto proviene de la benzina, de la timina, de los aminoácidos, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros en nuestra dieta que esté balanceada, proteínas, ¿no? Carbohidratos, lípidos y envases a los aminoácidos, ¿no? Se va a sintetizar las proteínas con ayuda pues, de ADN, ¿no? ARN mensajero, ¿no? Bien, entonces con la clase de hoy hemos terminado el ciclo. Hemos visto pues que no voy a preguntar como lo hicimos el carbohidrato, ¿verdad? El carbohidrato sí hicimos mayor número de enzimas, ¿no? Ahora vamos sobre el pasado viendo una parte, digamos así, más importante, ¿no? Ácido nucleico cuando lo dicta un biólogo en sí, yo no soy biólogo, ¿no? Ácido nucleico cuando lo dicta un biólogo sí lo hizo con todos sus detalles, ¿no? Pero resulta pues que esta clase tiene que hacerse prácticamente en un solo tema, nada más. Hace un momento los biólogos que llevan varias clases a su vez, ¿no? Bien, entonces la próxima semana ya tenemos el examen de este capítulo, ¿no? Aún no me han dado las notas, ¿no? De algunos profesores, por eso no les he publicado. Faltan varios grupos de profesores que no me dan las notas. Yo le he puesto ultimátum. Ustedes también deberían de exigir sus notas, ¿no? ¿Qué profesor no le ha dado nota? Por ejemplo, ¿a usted algún profesor no le ha dado nota? ¿De laboratorio? Sí, de práctica. No, ninguno. ¿Ninguno? Wow. Profesor, ¿Sí? cuando uno le pregunta, Ajá. le dice que ya a usted le dieron las notas. A mí no me ha dado todavía Sí, nota. Bueno, así nos algunos dice, profesores sí. que le dan Algunos a usted profesores y sí. todo con usted. Claro, pero el profesor Marco Núñez sí es bien puntual, ¿no? De él sí tengo todas sus notas, ¿no? De él sí tengo sus notas, ¿no? Del profesor Mario también, ¿no? Pero no puedo publicar pues, por partecitas, pues. Necesito de todos, ¿no? Necesito de todos, ¿no? Y ya les he escrito a mis colegas que me entreguen esas notas para poderlas publicar. Sí, el profesor Marco Núñez sí ya me entregó las notas, no puedo decir que no me ha entregado, ¿no? Pero hay otros que me han entregado una parte, otros le falta otra parte. Bien, con respecto al seminario del día, ¿no? Yo no elegí que cierto grupo exponga, porque van a decir yo estoy exponiendo 4 veces y otros 3 veces, ¿no? Entonces, para evitar eso, todos ingresan al seminario y la profesora va a hacer consultas, preguntas, y ustedes van respondiendo y así van haciendo calor a uno de ustedes. Ahora, si la profesora prefiere, hace una pequeña introducción, ¿no? Y después puede hacer preguntas escritas, y esa es su nota de ustedes. Ya depende del profesor cómo quiere hacer, ¿no? Porque yo puedo para mí es más fácil generar unas preguntas y todos iguales. En cambio, cuando uno elige una pregunta, quizás para uno esa pregunta es más fácil, para otro es más difícil, ¿no? Y suerte a veces pues el que contestó primero ya contestó. En cambio, las preguntas que vienen posteriormente quizás vean un poquito más pesaditas, ¿no? Entonces tiene su pro y su contra, ¿no?
Y después terminaba la parte de la hemoglobina con la corrección de la concentración de hemoglobina. No sé si vieron esa partecita en este momento que le alcancé, ¿no? Cuando estamos en las alturas hay que hacer una corrección de acuerdo al nivel que se encuentra, ¿no? Entonces, a la concentración de hemoglobina que se hayan encontrado ahí, hay que restar, ¿no? Es como para equipararlo con los que están a nivel del mar, ¿no? Más o menos para equipararlo a nivel del mar, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un varón adulto y tiene una hemoglobina de 13, ¿no? Y cuando digo hemoglobina de 13, ¿cuáles son las unidades? No recuerdo. Gramos por decilitro, ¿no? Cuando hablamos de proteína está en gramos por decilitro, ¿no? Las otras, ¿no? Como glucosa, colesterol, triglicéridos, está en miligramos, ¿no? Está en miligramos, ¿no? Okay. Entonces, una persona que viene de las alturas y tiene una hemoglobina de 13, esa persona está anémica, ¿no? Porque tenía falta restarle una cantidad de acuerdo a la altura, ¿no? Y si está a 3.500, ¿no? Vean ahí, a 3.500, ¿cuánto hay que restarle? ¿No? 2.5, de 13 le quito 2.5, me quedo con 11,5, y es anémico, ¿no? Y es anémico, ¿no? Pues es con ese fin, ¿no? Es con ese fin, ¿no? De que no toda la concentración tiene un cuento de hemoglobina, es así, ¿no? Va a depender en qué altitud ha sido tomada, ¿no? Creo que les mencioné a ustedes una oportunidad que hicimos la práctica de hemoglobina y un joven le salía 22 gramos por decilitro de hemoglobina. No puede ser, ¿no? No puede ser, 22, ¿no? Y salía. Dijo, hágalo de nuevo. Lo repitió y salió lo mismo. Yo lo hice, también salió lo mismo. Yo digo, joven, ¿usted de dónde es? De la sierra era. Y había venido, ¿no? Días atrás nomás, ¿no? El día anterior había retornado. Bien, eso de las correcciones antes no aparecía, ¿no? Eso ha sido reciente, ¿no? Eso ha aparecido reciente, ¿no? Porque en las alturas pues uno tiene cierta cantidad, pero para compararlo a nivel del mar, hay esas correcciones, ¿no? Entonces, aparentemente uno ve valores normales, ¿no? Pero con esas correcciones puede bajar, ¿no? Y ya depende pues, de cuánto haya bajado para indicar si el nivel severo, moderado o alto, ¿no? Okay. Entonces, ahí se ha dado un ejemplo, ¿no? De personas, niños, mujeres, hombres, ¿no? Concentraciones, ¿no? A qué altura se encuentran y se la restaba, ¿no? El valor de corrección, ¿no? Y luego se ha dicho pues, el diagnóstico, ¿no? Si es anémico, ¿no? Creo que en un caso, 2 casos nomás hay anémico, ¿no? El resto son anulados, no anémicos, ¿no? Bien, una pena que en este ciclo hasta ahora no han comprado reactivos, ¿no? Por eso habrán visto ustedes que algunas veces no sale la lectura esperada, ¿no? Sobre todo la vez pasada, ¿no? No salió la lectura esperada, ¿no? Y ese reactivo ya había caducado el año 24. ¿Se imaginan? Había caducado el año 24, ¿no? Bueno, a mí dijeron, un profesor me dice, pues hay que acabar este reactivo. Ay, hay que acabarlo, pues, ¿no? Pero yo no me fijé, pues, que también fue, ¿no? Que también fue. ¿Cómo se va a repetimos? ¿No? Entonces, aquí ya fallaba en parte en la facultad que no ha comprado reactivos, ¿no? Y a pesar que es el sentido, ¿no? En el siguiente ciclo sí van a comprar. ¿Pero por qué van a comprar? Porque es medicina. Medicina va a llevar el curso de bioquímica, ¿no? Pero compran y finalmente no se acaba todo. Queda para el siguiente. Pero cuando se hace compras, ¿no? Uno solicita compras que perduren mínimo más de un año. Entonces, si compran ahora, ¿no? El 26, debe de caducar el 27. Ese mismo, ¿no?
y si caduca posteriormente, mejor todavía, ¿no? A veces te quieren vender, ¿no? Por salir de un producto que ya está pronto a caducar. Entonces, cuando te vende un producto que está pronto a caducar, uno puede negociar, ¿no? Este ya va a caducar, ¿a cuánto lo dejas? ¿No? Ahí viene ya el negocio, ¿no? Y así. Entonces, como uno sabe que ya lo va a usar, ¿no? En unos pocos meses, uno lo puede aceptar. Pero después uno tiene que ver cuándo caduca. Y a veces ocurre lo siguiente, nos ha llegado productos y a la hora de usarlo no es el producto, ¿no? No es el producto. Uno destaca y no es el color que uno espera. Entonces uno ve después el envase, ¿no? La etiqueta, esto lo han bambeado, ¿no? Lo han bambeado. Entonces cuando llega el producto acá, lo primero que hacemos es tiempo de caducidad, ¿no? Lo malo es que no se puede estar ensayando todos los productos, ¿no? No se puede estar ensayando todos los productos, ¿no? Entonces ocurre eso, ¿no? Nos venden un producto por dice acá por fosfato de sodio, dice, ¿no? Fosfato de sodio, pero no tiene el color de fosfato de sodio, ¿no? Fosfato de sodio es blanco, cristalino, ¿no? Blanco, ¿no? Entonces nos vendieron una oportunidad también lipasa. Bueno, probablemente sea lipasa, ¿no? Pero la lipasa era muy oscura, ¿no? Muy oscura. ¿Usted recuerda la práctica de lipasa que hemos hecho? ¿Recuerda? Hicimos una titulación, ¿verdad? De los ácidos grasos con hidróxido de sodio, ¿verdad? Entonces, yo no puedo aceptar un producto de lipasa que sea muy oscuro, ¿no? Marrón negro oscuro. Entonces, no voy a ver un cambio de combinación. A veces recibimos el producto, tenemos que verlo y tenemos que decir, así me sirve o no me sirve, ¿no? Si es muy oscuro, no lo aceptamos, ¿no? Pero a veces el que lo recibe, ¿no? ¿Quién lo recibe? Lo recibe acá abastecimiento. El abastecimiento nos da a nosotros, ¿no? Entonces, a veces el abastecimiento dice, no, entréganlo ya. Si lo entregan a nosotros vemos. Si es, no es, si es, no es. Este me lo cambia, este me lo cambias, ¿no? Entonces, quien debe de ver es quien lo va a usar, ¿no? Somos nosotros los laboratorios que tenemos que ver realmente ese producto que hemos solicitado, ¿no? Bien, esas son las cosas que ocurren con respecto a los productos, ¿no? Que pueden llegar a producto y nos llega pues, fuera del tiempo, ¿no? Y algunas técnicas dice, si la absorbancia del blanco es mayor a 0,200, este producto no sirve.